Hola. A continuación se resolverá un problema de balance de energía. Balance de energía en procesos con transferencia de calor. El problema es el siguiente. Calcular el calor necesario para calentar de 100 a 800 grados centígrados de 301.2 kilogramos de una mezcla de gases, cuyo contenido es 79% de nitrógeno, 17% de oxígeno, 4% de dióxido de azufre. Porcentaje en mol. Si hay una pérdida de calor por radiación del 10% del calor suministrado. Con base al diagrama en el que se observa el aumento de temperatura inicial de 100 grados centígrados a 800 grados centígrados, en el cual hay una pérdida de calor del 10%, el calor de salida es igual a 5966.3. El flujo másico a la entrada es de 301.2 kilogramos. El flujo a la salida es el mismo. Así como la fracción másica 1 del nitrógeno de 0.79, también se encuentra la fracción másica 1 del oxígeno de 0,17. Y por último la fracción másica 1 del dióxido de azufre de 0.04. Las fracciones molares 2 a la salida son las mismas que las de entrada. Para la resolución del problema, son necesarios los valores de calor específico correspondientes a cada compuesto, obtenidas de tablas. Por medio del balance general de energía se tiene que el flujo másico de entrada multiplicado por la entalpía de entrada más el flujo másico de salida multiplicado por la entalpía de salida más el calor suministrado. El problema pide el calor necesario, Q, por lo que del balance se despeja esta variable, resultando la ecuación 2. El valor desconocido de esta expresión sería la entalpía. Para la obtención de la entalpía 1 y 2, se resuelve a partir de la integral, que va de la temperatura de entrada o salida T, hasta la temperatura de referencia, del calor específico por la diferencia de temperaturas de T. Por consiguiente, el valor desconocido será el calor específico, Cp. Se obtiene a partir de la siguiente expresión, que es la sumatoria del Cp correspondiente a cada compuesto, por su fracción molar. Para el cálculo del calor de entrada se obtiene de lo siguiente. El Q de suministro obtenido igual al Q de entrada, menos el Q de salida. Se sabe que a la salida se perdió el 10% del calor que entró. Por lo que el Q de salida es igual a 0.10 por Q de entrada. Por lo que Q del suministro obtenido entre 0.9, ya que 1 que sería el total, menos el 10% de pérdidas de calor. El problema se resolverá por medio de Excel. Se hace un diagrama del equipo a considerar, en el que se acomodan los datos conocidos, asignándole celdas. La temperatura 1 de 100 grados centígrados. Y la temperatura 2 de 800 grados centígrados. Así como el flujo másico 1 de 301,2 kilogramos, que ya antes dicho es el mismo que el 2. También las fracciones másicas 1 de las entradas. Y la fracción másica de salida, que son los mismos. Más sin embargo los Cp de cada compuesto cambian con respecto a la temperatura, que sabemos que son diferentes. Tb será de 18 grados centígrados. Que nos es más que una referencia otorgada. De acuerdo con el balance de energía se desconocen los valores de entalpía tanto de entrada como de salida. Estos se obtienen son ayuda de la siguiente expresión. Más sin embargo un nuevo valor desconocido que es el Cp, y estos serán los primeros a resolver. Se procede a sacar los Cp de cada una de las fracciones de entrada, multiplicando la fracción másica 1 de nitrógeno por su Cp correspondiente. A esto se le suma la multiplicación de la fracción másica 1 de oxígeno por el Cp del oxígeno. Todo ello más la multiplicación de la fracción másica 1 de dióxido de azufre por el Cp del dióxido de azufre. A resumidas cuentas es una sumatoria. Por lo que da como resultado 7.09 calorías mol por grado centígrado. Se prosigue de la misma forma para la obtención del Cp a la salida del proceso. Y se obtiene 7.61 calorías mol por grado centígrado.
Con base al desglose de la integral que resuelve el valor de las entalpías queda. Para la entalpía 2. La multiplicación del Cp2 obtenido a la salida. Por. La resta de la temperatura de salida. Menos. El valor de Tb. Da como resultado de entalpía a la salida de 5.951 calorías mol. Para la entalpía 1. La multiplicación del Cp1 obtenido a la entrada. Por. La resta de la temperatura de entrada. Menos. El valor de Tb. Para la obtención del calor suministrado, es necesario cambiar a moles, ya que las fracciones y los flujos están dados en unidades de masa. Para conocer el flujo molar, se puede obtener por medio de la sumatoria de la multiplicación de las fracciones másicas por el peso molecular de cada uno de los compuestos. Se convierte en flujo másico, m en moles simplemente dividiendo entre el resultado anterior. Se pasa a sustituir en la ecuación de despeje del calor suministrado todos los datos que se obtuvieron. Para el cálculo del calor de entrada se obtiene de lo siguiente. Por lo que Q del suministro obtenido. Entre 0.9 ya que 1 que sería el total, menos el 10% de pérdidas de calor. Esto sería todo. Hasta luego.